En el lugar donde hoy se erige esta antigua iglesia es donde supuestamente nació San Atilano, aunque sus orígenes no están documentados y tenemos que hablar según la tradición. San Atilano pues es un personaje que llegó a ser santo, por supuesto, eso sí que está documentado, pero que evidentemente sus primeros años estarán en lo que la tradición nos ha transmitido. No hay un acta de nacimiento, ni siquiera la hay tampoco de la partida de nacimiento, en qué ciudad o lugar o calle o esquina o casa nació. Sin embargo, pues la tradición nos ha ido trayendo poco a poco e insistentemente el nombre de San Atilano. Según datos recopilados por José María Sanz Artibucilla, canónigo de la Catedral de Tarazona, San Atilano nació en el año 939 y murió en 1009. Son las que se utilizaron para celebrar el primer milenario de San Atilano, que sucedió obviamente en 1939, recién terminada la penosa guerra civil que todos podemos recordar. Entonces se hizo pues determinados actos conmemorativos de esos 1000 años del nacimiento de San Atilano y se editó una pequeña cartilla educativa que tenía la misión se divulgó por las escuelas. Yo entonces era escolar de las escuelas del Muro y nos dieron a cada uno nuestra cartillita, una cartillita verde, de tapa verde, que recogía en síntesis pues la vida de este santo. Si hacemos caso a la tradición, San Atilano vivió en la Tarazona dominada por los musulmanes, por lo que su vida cristiana la tuvo que desarrollar fuera de la ciudad. Se habla de que estuvo en las cuevas de los Fallos. Después, su vocación le llevó por tierras del Duero junto con Froilán, otro santo que antes llegó a ser obispo de León. Las correrías, bien de los cristianos de encima del Duero o bien de los árabes de debajo del Duero, pues eran súper frecuentes. En ese sentido, aquello, cada vez que pasaban por ahí los de uno u otro lado, imagínate cómo quedaba, completamente arrasado, diezmado, porque aquellas tropas fundamentalmente se movían en orden a lograr rápidamente un botín, cosas para sobrevivir, recursos, ¿no? Y en este sentido, las correrías aquellas, pues arrasaban, si eran árabes, todo lo de los cristianos, y si eran cristianos, todo lo de los árabes. Y por tanto, lo que hacían o no hacían Froilán y este otro, y Atilano, pues las más de las veces se venía abajo pronto. Y la gente que por allí vivía, pues estaba pasando la vida pues amargada, perdida. En definitiva, estos ya colaboran en apoyar a esos núcleos pequeños de eremitas o de monjes aislados que fomentan cerca de las poblaciones el cristianismo de entonces. Y se cita que fueron los que ayudaron a fundar o fundaron, por ejemplo, monasterios tan importantes como el de Moreruela y el de Tábara, que están allá en la provincia de Zamora. La ciudad de Zamora nombró a Atilano obispo en el año 1002. A partir de entonces se documentó su vida y los milagros que se le atribuyen, como el del anillo. Que pues San Atilano, siguiendo la costumbre de la época, pues piensa que ha cometido muchos pecados y quiere peregrinar para expiar sus culpas y arroja el anillo al río. Por Zamora pasa el río Duero y entonces pues dice, bueno, hasta que no lo recupere, pues era una hipótesis a ver cómo se recupera un anillo de un reo, pero tenemos la fortuna tradicional, que también es para aceptarla, y sobre todo si uno es católico, pues decir, bueno, pues pudo ser, ¿por qué no? Puede ser que se le había tragado un determinado pez y cuando pescan ese pez, resulta que iban a cenar ahí todos ya dispuestos a meter mano al besugo que aquel o al pez que fuera, que no sería besugo, aparte del anillo. Bueno. Tras su muerte y entierro en Zamora, el entonces Papa Urbano II los santificó, pero en Tarazona nada se sabría de él hasta varios siglos después, en primer lugar debido a que la ciudad seguía bajo dominio musulmán. Ya en época cristiana, mientras la iglesia turiasonense veneraba a San Gaudioso y San Prudencio, Zamora reivindicó ante Roma la figura de San Atilano.
reconociendo desde el principio que había nacido en Tarazona, pero que había sido obispo allí y tal. Entonces ellos consiguen que precisamente el 5 de octubre se conmemore la fecha de San Atilano. Pero cuando esto lo consiguen ellos, en Tarazona siguen igual, siguen sin saber casi de San Atilano. Ha de ser un poco más tarde, cuando alguien, ya estamos en el siglo prácticamente XVII, y fíjate que ya estamos en el 17, es cuando digo, hombre, pues si en Zamora tienen a San Atilano que nació aquí, ¿cómo nosotros no tenemos alguna reliquia de él? Y entonces se hace una gestión que afortunadamente, como está constatado, pero todo esto ya no es tradición, esto ya es documento. Gente representante de la catedral y gente representante de la catedral y del episcopado y del ayuntamiento se desplazan a Zamora, apoyados por el rey Felipe IV en 1644 para que allí nos cedan alguna reliquia. Su cabeza reposa en Toledo, si bien estuvo un tiempo aquí en Tarazona. Tras ceder a las presiones, Zamora decidió entregar parte de las reliquias de San Atilano a la ciudad que, según la tradición, vio nacer al santo. Como a Tarazona, desde la provincia de Soria no se llegaba más que por encima de San Miguel, la primera iglesia de Tarazona que recibe la reliquia es la iglesia de San Miguel. Pero eso sí, todo el mundo echa enseguida manos a la obra y hacen en la catedral la capilla de las reliquias. Esto se produjo a finales de agosto, de ahí que se celebren entonces las fiestas patronales. Después, el pueblo de Tarazona levantó la ahora iglesia desacralizada de San Atilano, que nunca llegó a convertirse en parroquia. Lo cierto es que allí se consideraba el lugar que había nacido San Atilano, o la familia de Atilano que vivía allí. Y en este sentido se plantea, en un momento también muy eufórico del siglo XVIII, recuperar aquel espacio y levantar una iglesia. Una cosa que ahora hoy, en el siglo y momento que estamos, si se nos ocurriera sería dificilísimo, que entre todos nos pusiéramos a levantar nada menos que una iglesia. Pues no, pues el fervor y la cosa populares llegaron a levantar esa iglesia. Y esa iglesia, una vez levantada, pues lógicamente, hubo sus historias, porque fue el pueblo realmente llano el que motivó, no solamente los del Cinto, que eran los inmediatos, allí se creó una asociación de vecinos presidida por un concejal muy prepotente y muy interesante para llevarlo adelante, pero se sumó toda la población, como tendría que ser, si no, a lo mejor no se hubiera llegado. Pero queda de propiedad municipal porque la ha hecho el pueblo de Tarazona, no la ha hecho la iglesia. Y lo único que se pretende es permitir al obispado, y así hubo que hacer, de que le permitieran decir allí misa, tal. El obispo aceptó. Quizás no le quedó más remedio que, pues que fuera iglesia, el eremitorio aquel, con el volumen que tenía, que fuera iglesia, de acuerdo. Pero puso muy bien sentado en los documentos que nunca sería parroquia, ni se podían, por tanto, administrar sacramentos y cosas por el estilo. Y es que a pocos metros están las parroquias de Santa María Magdalena y San Miguel Arcángel. Con el paso de los años, la decadencia se apoderó del templo barroco. En los años 20, pues se hundió la cúpula, entonces ya como casi siempre que hay un gran accidente, todo el mundo se vuelca a recuperar. ¡Hombre, la iglesia de Atilano se ha caído! Se volvió a levantar, pero siguió sin tener uso. No, era la iglesia de todos, pero de nadie al mismo tiempo. Sí, la propiedad, como digo, hasta que llegan los años del comienzo de la democracia. Yo era alcalde en ese momento y me veo en la situación de, bueno, aquí o defendemos la iglesia como tal, la iglesia oficial no quería saber nada, tenía al lado la de la Magdalena y arriba la otra, tal. Y dice, bueno, nosotros aquí no nos queremos meter en esto, pues vamos a desacralizarla, es decir, vamos a quitar las cosas más vinculadas, que no eran tantas, eran unos cuantos, elementos de mobiliario decorativo, tal cual, y vamos a recuperarla pues para que tenga una finalidad, diríamos, sociocultural. La estatua del santo patrón fue trasladada a una capilla de la vecina iglesia de la Magdalena. Hace años el templo acogió la sede y sala de exposiciones de la Fundación Maturén y ahora vuelve a reabrir sus puertas tras una profunda mejora y convertida en espacio cultural.